buenas noches, queridos telespectadores de Canal 44. Soy Gunter Ceballos y nuevamente estamos en este su programa La Vía de la Libertad, el programa que pretende hacernos mucho más libres. Unas fechas convulsas, estamos constantemente recibiendo noticias de lo que está ocurriendo en Cataluña, sobre todo pues por ese pacto que existe entre Esquerra Republicana de Cataluña y CiU. Probablemente y con toda seguridad, seguramente este año será el proceso, o se dará el proceso de consulta popular para el próximo año, pues o realizarlo el próximo año, el año 2014, 13-14, y bueno, pues estamos a verlas venir, a ver qué es lo que se hace, qué es lo que va a hacer nuestro gobierno, qué es lo que van a hacer en Cataluña los distintos partidos políticos. Y bueno, ante esta situación, además, en Aragón, pues está dando una cuestión muy espectacular, diría yo, porque ya esto ya roza lo absurdo. Concretamente estamos hablando de que, bueno, pues que en Aragón se intenta imponer por parte de unos grupos políticos la lengua catalana. Hay que decir además que la lengua catalana, pues solamente se considera, la gente que habla catalán, el 0,01% de la población aragonesa, de 1.300.000 y algo más que somos. Esto con estudios de la Universidad de Zaragoza, analizando naturalmente que existen gente que habla pues lenguas muy parecidas al catalán, pero que no son exactamente las mismas. De esta gente, pues solamente ese 0,01% de la población, vuelvo a repetir, aragonesa, se considera que su habla original, es decir, es el catalán. Cuestión que hay que poner en relieve, porque esto es importantísimo. Y sin embargo, tenemos unos grupos políticos, como puede ser, por ejemplo, el Partido Socialista, o como puede ser la Junta Aragonesista, o como puede ser Izquierda Unida, que acaban de presentar una serie de enmiendas para corregir la ley del catalán que había sido derogada por el gobierno del Partido Popular junto con el PAR en esta legislatura. Hay que recordar también que la legislatura pasada, el gobierno, en este caso, el PSOE-PAR, en este caso el PAR se abstuvo y bueno, pues no estuvo en esa disyuntiva, pero se aprobó en el gobierno anterior, no precisamente con los votos del PAR, sino con los otros grupos y el PSOE, la ley del catalán, que se introducía a la lengua catalana como una lengua originaria prácticamente de Aragón. Bien, para hablar de estos asuntos y muchas cosas más, tengo la presencia de unas personas a presentar a continuación. En primer lugar, don Luis Gascón. Muy buenas noches, don Luis. Don Luis es presidente de FACAO, es decir, la Asociación Cultural de Bajo Aragón y Matarraña, y presidente también, bueno, pues de la Federación de Asociaciones Culturales de Aragón Oriental, FACAO, lo he dicho mal. Igualmente me acompaña don Luis Miguel López. Muy buenas noches, Luis. Buenas noches. Don Luis es presidente de la plataforma No Hablamos Catalán, es miembro, además de la ejecutiva, de la Voz de los Independientes de Aragón y de la Confederación de Asociaciones Políticas CAPI. Como contertulios, voy a presentar a mis invitados contertulios, doña Cristina Andreu Cuesa. Muy buenas noches, Cristina. Hola, buenas noches. Cristina es máster en neuropsicología, profesora tutora de psicología de la UNED, de CASPE, y trabaja desde hace 10 años como psicóloga forense en el IMLA, Instituto de Medicina Legal de Aragón. También tenemos la presencia de don Ramón Lovera Molina. Buenas noches, Román. Buenas noches, Gunter. Román es ingeniero industrial y empresario del sector sanitario, pero también es coordinador de organización del Partido de la Libertad Individual, PELIP. En Aragón. En Aragón. Siempre lo hay que aclarar. Sí, en Aragón. Bueno, pues vamos a empezar pues hablando con nuestros invitados para enseguida pues que podáis preguntarles sobre todo lo que está ocurriendo en Aragón, porque esto trae mucha cola, ya no solamente en lo que está ocurriendo en Aragón, sino también en lo que está ocurriendo en Cataluña, sobre todo por los efectos, que hasta la fecha nadie ha hablado, de los efectos que pueden ocurrir o que nos podría afectar, como nos podría afectar a nosotros los aragoneses en particular, porque hay que tener en cuenta que mucha gente aragonesa también está vinculada a Cataluña de una u otra manera. De hecho, muchos ciudadanos aragoneses pues tienen una segunda residencia en Cataluña. Bueno, vamos a entrar de lleno en esta situación, primero de la ley de lenguas, hablar un poquito de lo que está ocurriendo en Aragón y vamos a ver si existe un grado de vinculación con lo que está sucediendo también en Cataluña. Bueno, yo quería preguntar a los dos, ya que estáis
relacionados con este problema del catalán. Lo primero que quiero que se defina aquí de cara a los espectadores que aún todavía no conozcan, que lo dudo mucho porque yo creo que esto lo conocen todos los aragoneses y los zaragozanos también, lo que quizás no conozcan o no estén al día es en las enmiendas que se han presentado a esa ley de lenguas. Yo querría que, bueno, pues contarles un poquito qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que ha ocurrido durante esta semana en las Cortes de Aragón y, bueno, pues qué os parece en ese sentido esas enmiendas y quiénes han presentado y en qué sentido. No sé, ¿quién quiere empezar? Muy bien. Bueno, yo lo primero que quiero decir y comentar es felicitar al Gobierno de Aragón y en concreto al Gobierno, al grupo parlamentario, bueno, al grupo parlamentario no, mayoritario, a los dos grupos mayoritarios que están dentro del grupo de gobierno, felicitarles por esa labor que están llevando a cabo, ya que Aragón necesitamos gente que se preocupe por Aragón y defienda lo nuestro, y precisamente por eso estamos orgullosos de que continúen realizando esa labor, y más en estos momentos, y sobre todo en la ley de lenguas que se está debatiendo ahora y en las enmiendas que han aparecido, que son muchas, son 169, pero que sinceramente en la mayoría de ellas nosotros no estamos de acuerdo. Bueno, estas enmiendas, ¿por qué se suceden las enmiendas? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué se lanzan ahora las enmiendas? ¿Quién las propone? ¿Cuándo ocurre esto, más o menos? Entendemos que lo que no veíamos correcto era lo que se aprobó a prisa y corriendo también, sin ningún consenso de ninguna clase, cosa que ahora se les está criticando a este equipo de gobierno por su labor que ha hecho, pues inicialmente sacar la modificación y las enmiendas y desestimarlas todas inicialmente. Quiero decir, a ver si entonces las enmiendas las propone el Partido Socialista, Izquierda Unida, el Partido Socialista, las presenta el Gobierno de Aragón, que es el Partido Popular y el Partido Aragonés. Bueno, las presentan en la Corte para debatirlas y se aprueban o no se aprueban, lógicamente. Y en este caso no se aprueban. Yo entiendo que no se han aprobado. Sí, hasta ayer pues había lo más probable es que hoy no se hayan aprobado. ¿Podríamos hablar de alguna de ellas? Podríamos empezar, por ejemplo, con algunas enmiendas, por ejemplo, la del Partido Socialista, Luismi. ¿Cuáles serían esas enmiendas? Del Partido Socialista, por ejemplo, pues entiende que el aragonés y el catalán son lenguas propias de todos aquellos municipios que en algún momento de la historia se hayan usado. Entonces, ¿ello qué pretenden? Pues en municipios donde presuntamente se hable catalán, como ellos dicen, pues que el ayuntamiento decida. Entonces, si tiene gobernantes de Junta Aragonesista, Izquierda Unida o PSOE, pues van a decir que allí se habla catalán y que se tiene que utilizar el catalán. Esa es una de ellas. A ver, tenemos más. ¿Pero es una lengua propia e histórica? ¿O no, hay un cambio con respecto a lo anterior? Explicamos, en la antigua ley de lenguas, la que se hizo me parece que fue en diciembre del 2009, más o menos, sí, creo. Allí se querían sacar una ley de lenguas con el catalán y el aragonés como cooficiales. Sí. Entonces se hicieron manifestaciones, estuvimos teniendo contactos ya en la plataforma con muchos de los políticos que están actualmente ahora en el gobierno y conseguimos que se dejara como propia. No pudimos quitar el catalán, pero se quedó como lengua propia de Aragón, cosa que nosotros creemos que no es una lengua propia de Aragón. Vamos, luego, el mínimo nombre lo dice. Por el porcentaje de hablantes, desde luego no lo es decir, por quienes se consideran catalanoparlantes. Nosotros hicimos una encuesta en Fraga y el 98% dijo que hablaba fragatí y no querían el catalán. Y las preguntas que se hacían, ¿hablas catalán, hablas fragatí, hablas castellano? O sea, y solo salió un 2% que hablaban catalán y uno de ellos me dijo que es que él había nacido en Cataluña y por eso votaba. Bueno, pues me parece muy bien. Claro, es decir, y las propias del año 2004 se hizo pues, un estudio y sale que 0,01% finalmente. Sí. Quiero decir, y en Fraga, por ejemplo, fue 495 votos creo que fueron y ya te digo, dos decían personas que hablaban catalán. Vale. ¿Qué otra lengua también se ha considerado como propia en Aragón?
Como propio en Aragón, el aragonés. El aragonés, bueno, pero además estaba la Pero fabla. La fabla nosotros no creemos en ella porque eso es algo que ha inventado alguien, ha hecho un remezclado de todo lo que... Y ha dicho, esto es aragonés. Igual que pasó con el catalán en su momento por Pompeu Fabra. Don Luis, ¿cuál es el motivo, por ejemplo, porque se cree una lengua? ¿Cuál cree que usted es el motivo que se cree una lengua o se quiera aprobar el catalán? Vamos a ver, el crear una lengua y no aprobar el catalán, entendemos que tenemos un patrimonio ahí cultural y lingüístico muy rico en nuestras comarcas, en nuestras poblaciones, de nuestros antepasados, y sí que es cierto, y tenemos que reconocerlo, que los años han ido pasando, a lo mejor han pasado 500 años, 600, y muchas palabras que en esta comarca, en las distintas comarcas, en la zona oriental de Aragón y en concreto los municipios, pues sí que hemos visto que todo lo que nuestros antepasados nos iban enseñando y nos iban hablando de esa modalidad de la lengua, que concretamente se llama y se habla todavía, se dice el chapurreado, pues sí que nos hemos ido dando cuenta que se ha ido castellanizando, ¿no? Entonces, claro, hay que buscar algún método o alguna forma para blindar esa riqueza y ese patrimonio cultural, tenerlo nosotros dentro de Aragón, porque es una lengua propia, pero no como catalán. No como catalán, no, con el aragonés oriental, que concretamente la llamamos, o chapurreado. Claro, es que digamos comparten un patrimonio cultural, histórico aragonés, ¿no? Exacto, aragonés. Pero no como catalán. Pero esto ocurre, yo lo digo en aras a lo siguiente. Comentaba antes el castellano, que se ha castellanizado, y qué ocurre, que ha habido aquí unos años de impasse, muchos años, y claro, las otras partes pretenden implantar el catalán, o que se llama catalán, posiblemente sea motivo de que al castellanizarle ellos quisieron imponer, para mantener ese patrimonio, el catalán como gramática para poder escribir y claro, eso no nos parece justo bajo ningún concepto, y yo desde luego que respeto a Cataluña, respeto a la cultura catalana y respeto allí donde se quiera enseñar el catalán en las poblaciones o institutos que se crea conveniente, y así debe de ser, pero otra cosa es que nos vengan a nuestro territorio a imponer y a decir que esta lengua es el catalán. Nosotros no lo entendemos así, palabras pueden coincidir, pero la inmensa mayoría no. Y de eso esperemos que se apruebe la ley de lenguas y posteriormente se tomen las medidas para que se cree la Academia de la Lengua Aragonesa y poder empezar a disfrutar de ese vocabulario, de esa fonética, de una gramática de alguna forma que sea propia de nuestro territorio. Un latrocinio cultural, prácticamente, es decir, que se está absorbiendo, es decir, lo que es la cultura aragonesa, claro, que se quiere transformar la cultura aragonesa en una cultura totalmente distinta, propiciada por la invasión del catalán. Claro, pero una lengua que es una lengua, pues que en realidad es el cúmulo de muchas lenguas, es decir, similares a las que pues podía haber existido en su momento en el Aragón Oriental. ¿No es así? Es decir, porque claro, yo sé que el catalán gramáticamente se forma a principios del siglo XX con es decir, la gramática que propuso Pompeu Fabra. Pompeu Fabra, que se aprobó y ya se llamó desde entonces la gramática. Dígame, y en Cataluña, ustedes que están relacionados con Cataluña, es decir, ¿existe alguna diversidad de opinión con respecto a esa gramática catalana? Vamos a ver, yo sí que le puedo decir que hasta parte de la ciudadanía de la zona occidental de Cataluña pues no están conformes con ese método que se está impartiendo, pero hay que reconocer que en Cataluña está la gramática que es de su propia región y claro, si allí está impuesta pues tienen que ceñirse las condiciones que tienen que marca la gramática. Pero ¿por qué imponerlo en el Aragón Oriental? Claro, ¿por qué imponerlo al Aragón Oriental? Es que aquí hay un problema de fondo, que nosotros mismos de hecho, voy a decirte que hay varias comarcas, como puede ser el Valle de Arán, como puede ser
Lérida y puede ser sobre todo Tortosa, los tortosinos, que no están nada en acuerdo con aplicar ese sistema, pero claro, no tienen más remedio que ceñirse a lo que regionalmente se les ha impuesto. Precisamente por eso nosotros no queremos que se nos imponga ese método, cuando entendemos que no es ni muchísimo menos lo mismo que en Cataluña. Y además, si nos vamos a parte atrás, vemos que nunca existió un reino de Cataluña, que hasta incluso nos quieren hacer ver esto en ciertos momentos. Entendemos que primeramente el reino tendría su forma de expresarse y su forma de mantener ese patrimonio que ahora a nosotros nos persiste, y no queremos que se nos invada por mediación del catalán. Pero es una invasión no física, sino cultural. Es decir, bueno, cultural, pero es lingüística, física no. Yo también podría decir una anécdota del otro día física en televisión también. Que salió, por ejemplo, en una película, que hablaban de una película, y aparece que el Matarraña forma parte de Cataluña. Y eso pues son verdaderas locuras, atrocidades. No sé, yo creo que no nos pueden invadir en ese sentido y achacarnos lo que no es. Es que yo entiendo que son locuras. Respecto a esta intromisión catalana, yo creo que responde un poquito, quizá, ¿no? Es decir, a una respuesta del nacionalismo por intentar controlar el territorio que ellos conocen como los países catalanes. Sí. Quiero que me expliques por qué, y bueno, en ese sentido, es decir, qué influencia tiene esa posición ideológica nacionalista sobre Aragón. Pues yo personalmente creo que es de cara a Europa, porque ellos necesitan un territorio y una cantidad de habitantes, que me parece que son 12 millones o algo así, sí, por ahí. Para ir, digamos, por libre. Entonces, lo cierto es que esos países catalanes estarían formados pues no solamente por la Cataluña estricta, sino también por Baleares, en este caso por Valencia. Estaría formada por parte de Aragón, en este caso las Pitusas y tal. Es decir, de Francia, Alguer, Rosellón. ¿Cómo se llama lo de francés? El sur de Francia. Rosellón francés. Y bueno, pues hay una parte de Cerdeña también, me parece. Sí, Cerdeña también. Lo que era la antigua corona de Aragón completa. Vamos, o sea, pero sin la parte de Zaragoza. Sin la parte de Aragón. Sin una parte de Aragón. Solamente quitan Aragón y se dejan la corona entera. Vale. Sí, esto obedece a un espíritu, ¿creéis que, digamos, invasor nacionalista? ¿A qué obedece? La lengua es el caballo de Troya, luego viene la cultura catalana, etcétera, etcétera. Van metiéndose poco a poco y nos ponen ahí caballito de Troya para que vayamos entrando y ellos ir cogiendo. Solo tienes que ver que le llaman la franja. ¿Por qué le llaman la franja? Si aquí no hay ninguna franja. ¿Quién ha delimitado esa franja? La única franja que conozco en todo el mundo es la franja de Gaza, ya ves cómo están. O sea, no podemos saber aquí otra franja porque no... Está claro que hay una especie de imposición con una intención nacionalista de abarcar una parte del territorio con unos fines puramente políticos. Pero esto estamos hablando de Cataluña. ¿Qué pasa en Aragón? ¿Por qué esto se traslada a Aragón y por qué los políticos aragoneses de distintos partidos, como puede ser Chunta Aragonesista, por qué el PSOE, por qué Izquierda Unida... Socio de Esquerra Republicana en Europa. De Chunta, sí. Socio de Esquerra Republicana en Europa en las elecciones al Parlamento Europeo. Vale, eso lo relación tiene una relación estrecha a nivel de nacionalistas, es decir, a lo mejor la posición ideológica es similar. Y bueno, pues puede ser que por ese motivo pues ellos pretendan pues introducir pues una dinámica muy parecida a la que ocurre en Cataluña e intentar conseguir una serie de objetivos. Quizá por eso también se coloca en la fabla, es decir, como idioma, o sea, que es una cuestión puramente política, entiendo yo. Sí. Vale, vamos a hablar con Cha, digamos que vamos a presuponer que es una cuestión política. Izquierda Unida. Izquierda Unida es lo que no se entiende, porque Izquierda Unida está en todo el territorio español y no se entiende. Lo que pasa es que parece que ahora, si eres de izquierdas, por ejemplo en Aragón, tienes que ser catalanista. O sea, no se puede ser de otra forma, porque si no te dicen de todo. Sobre todo la gente de izquierda que entra en los foros y tal, son los que más se meten. Además, cuando cuelgas algo en Facebook o en cualquier sitio con la ley de lenguas, enseguida te tratan de anticatalán. A ver, anticatalán no, estoy en mi tierra y lo lógico es que yo la defienda.
No puedo entender que por eso me digan anticatalán. Yo tengo familia en Cataluña y me llevo muy bien con ellos. Tengo compañeros catalanes y hablo todos los días con ellos y al revés, me gastan bromas. Y ni siquiera entienden el problema que tenemos. Es que es un problema ¿Y absurdo. los socialistas? Socialistas ya... ¿Cuál sería la interpretación que podemos dar? Luego vamos a pasar enseguida, porque esto vamos a hacerlo más dinámico, pero terminemos. Los socialistas, ¿por qué esta serie de enmiendas? ¿Que son cuántas enmiendas, perdón? 169. Y todas a la totalidad. A ver, en resumen, ¿qué es lo que dirían esas enmiendas? En resumen, que nos que hablemos catalán todos. Que nos digan que se habla el catalán, nos digan que se admita el aragonés. Se esconden el catalán detrás del aragonés, en realidad, ¿no? Claro. Luis, esconden. Sí, esconden. Pero es que yo he leído por ahí que hay que, en los hospitales, los médicos para opositar tienen que hablar catalán. Sí, claro. Que la televisión se tiene que hacer también en catalán. El cine. Que las oposiciones al juzgado, a la judicatura, a cualquier, ya sea pues trámite administrativo o lo otro. O sea, a la hora de unas oposiciones. De hecho, sin contar con el tema que estamos hablando, si se impartiese el catalán y se admitiese aquí en Aragón, estaba leyendo el otro día que harían falta alrededor de 700, 800 profesores dentro del gobierno de Aragón, y luego traductores, profesores traductores, más luego las comarcas y ayuntamientos que tenían que imponer los suyos, lógicamente, tal como dices tú. Tú fíjate lo que se organizaría ahí. Y también que simplemente por el mero hecho, si se aceptase esto, ya no son 24 millones que se habló cuando la aprobación de la ley por Cha y el PSOE, sino por lo que redundaría meter todo este volumen de personas y adaptarlo. Se está hablando de 35 millones. 39 millones. Si no considero que son muchísimos más. Claro, porque ya solamente luego serían muchos más, ¿no? Inicialmente. Toda la documentación y eso son verdaderamente complicado y que se tiene que traducir todo al catalán y a la fabla, y que en la universidad los profesores tendremos que dar clases también. Otra cosa muy importante, como has dicho fabla, tú, o cuestiones de ese tipo. Yo, la verdad, las oposiciones que sepan catalán, es decir, bueno, vamos a ver, todas estas cosas está muy bien, a lo mejor, que si a lo mejor vivíamos en Cataluña, a lo mejor incluso los propios catalanes lo podrían entender, pero en una comunidad como Aragón, yo creo que no se entiende, ¿o no? No. Bien, vamos a abrir el debate porque yo creo que esto está sumamente interesante y yo creo que aquí vamos a empezar ya a hablar de muchas cosas. Yo, si me permites, hay primero una puntualización, una apreciación. Aparte de ser miembro del Partido de la Libertad Individual, formo parte de la asociación Lengua Común, que es una asociación muy pequeñita que hemos creado algunos ciudadanos un poco a espejo de lo que es convivencia cívica, tolerancia, Galicia bilingüe, Círculo Balear, de defensa de los derechos lingüísticos o, sobre todo de los derechos civiles que tienen las personas para utilizar su propia lengua, aprender en su propia lengua y ser tratados en su lengua normal. Y decir que de momento no existe un gran conflicto respecto de la lengua porque de facto no hay todavía una ley y no hay una administración. En todos los aspectos, lo que esta ley está trayéndonos es una administración como la catalana. No tenemos todavía una administración bilingüe como que es lo que nos quieren imponer. A partir de ahí me gustaría hacer una serie de apreciaciones. La primera es que nosotros no entendemos las denominaciones que se dan a las lenguas que nos están intentando imponer, y hay que ser claro de que el Partido Socialista, el Izquierda Unida, están denominando a las lenguas como aragonés y catalán. O sea, no son partidos extraparlamentarios ni minoritarios los que están buscando un ultranacionalismo catalán y aragonés, en el sentido además de que no podemos denominar con la denominación de todo el territorio aragonés una lengua que se da solamente en los núcleos que son pirenaicos. Nosotros nos referimos siempre a estas lenguas como las fablas o las lenguas pirenaicas, pero no tienen ningún tipo de sentido ni justificación que se les denomine como aragonés. Concederles la denominación de aragonés ya es una de las múltiples batallas políticas, por así decirlo, que se pierden cuando se les utiliza su propio lenguaje, y en Cataluña pasa mucho, cuando se habla de Cataluña y España, o cuando se habla de
del español o el castellano como la lengua de Castilla y no la lengua de todos los españoles, ¿no? Entonces, ese tipo de debates ya nacen de alguna manera viciados con una serie de denominaciones que poquito a poco nos consiguen meter con estas leyes, con estas pequeños cambios del lenguaje, ya nos modifican el discurso político. A partir de ahí yo quiero que la gente sea consciente de que esto va en serio, o sea, es el Partido Socialista, no estoy hablando de Izquierda Unida a lo mejor, que es un partido pues, con representación, pero no es un partido de gobierno como puede ser el Partido Socialista, que en su enmienda 101, por ejemplo, está diciendo que todos los ciudadanos puedan dirigirse en catalán a las Cortes de Aragón y ser respondidos en catalán. O sea, cualquier votante del Partido Socialista que nos esté escuchando en estos momentos tiene que ser consciente de que lo que se está intentando, lo que se está buscando, y en ese sentido yo creo, he oído en alguna parte que Marcelino Iglesias en su momento formaba parte de Unión Cultural, y tienen que ser muy conscientes de que son sus representantes locales, sus concejales, los que en el último pleno del ayuntamiento a este respecto votaron una moción buscando el apoyo a esta ley de lenguas. El propio Juan Alberto Belloc, se orquesta una serie de políticas que son impositivas de la lengua, y tienen que ser conscientes de que es el Partido Socialista y Izquierda Unida, no son chunta ni partidos extraños ni del extrarradio, o sea, es una estrategia política de partidos de alta votación, vamos, de alto número de votantes. Sí. O sea, en ese sentido, luego si quieres seguimos. Pero... Y una que sería alternativa o posible alternativa de gobierno, como es el Partido Socialista, que es el que está en la actualidad, pues, ha gobernado Aragón, pero que también ha gobernado Cataluña. Te quiero decir que esto no es casualidad. ¿Qué puede o qué trasfondo puede existir de todo esto? No sé, Cristina, ¿qué opinas tú? Si hay algún trasfondo o no hay ningún trasfondo. Hombre, el Partido Socialista tiene una doble alma, ¿no? Y Izquierda Unida no es un partido, es una federación. Es que lo de Izquierda Unida, mira en el País Vasco también, o en Galicia, por ejemplo. Ahora, mira el PP en Valencia, o en sí, ahora tendríamos también, que ir o sea, a por el o en PP. Baleares, o sea, es que esto no ha sido solo los partidos de izquierdas o PSOE Izquierda Unida, ¿no? Y aquí además la CHA o los nacionalistas en otros sitios de izquierdas. Es que esto ha sido una estrategia de todos los partidos de gobierno en sus reinos de taifas, o sea... Cristina, ¿no sería una especie de control ideológico lo que se está buscando como el control ideológico que existe en Cataluña? Claro, porque es muy fácil introducirse en esa dinámica nacionalista para controlar a la población, que es lo que está ocurriendo en Cataluña. En el fondo un poco, me parece que Luis lo comentaba antes, claro, la lengua es el caballo de batalla, ¿no? Es el caballo de Troya. Es el caballo de Troya, y además enraiza con lo sentimental, con la idea de nación, con lo de mi pueblo, como mi pueblo no hay nada, en fin, con estas cosas, ¿no? Sí. Que están en la base del nacionalismo y que son absolutamente románticas y por lo tanto irracionales, o sea, que contactan con la parte sentimental no racional de la gente, y con eso construyen sus reinos de taifas, o sea, pero es que esto no ha sido solo el PSOE e Izquierda Unida, es que el PP en Valencia hizo lo mismo, en Baleares también, en Galicia 3/4 de lo mismo, es que allí donde han gobernado han hecho lo mismo, en cuanto han tenido un resquicio. Y ahora me gustaría hacer algunas puntualizaciones. Yo no soy lingüista, no sé si alguno, supongo que por vuestra dedicación, alguno conoceréis estudios, ¿no? A ver, esta ley y la anterior llama aragonés son, como tú muy bien has dicho, pues un conjunto de hablas pirenaicas que proceden del antiguo romance aragonés, que es una lengua originaria del romance, ¿no? Y están pues el chistadín, el patués, el ribagorzano, en fin, a todo eso lo engarza así. Y tiene como origen el romance, el antiguo romance aragonés. Respecto a las modalidades lingüísticas del Aragón oriental, yo no soy lingüista y además a mí me da igual cómo se llame, me da igual si procede del catalán como si procede del latín, es que me da lo mismo, no sé cómo deciros. Yo tenía entendido, y os lo pregunto a vosotros como expertos, porque no lo sé, para que nos lo podáis aclarar, yo tenía entendido que efectivamente el origen de las modalidades lingüísticas de la zona oriental es el catalán. Otra cosa es que efectivamente haya modalidades igual, con las mismas diferencias que puede existir del valenciano respecto al catalán del Pompeu Fabra, que tampoco era el catalán que hablaba nadie, fue el que se inventaron para unificar. Lo mismo que el batúa.
nadie hablaba el batúa, el euskera también tenía montones de modalidades, y para unificar y conseguir precisamente esa ideologización, esa identificación nacional de la población, crearon el batúa. El Pompeu Fabra hizo lo mismo, y aquí pues parece ser que pretenden hacer lo mismo. Ahora, desde el punto de vista de la filología, yo sí que tenía entendido, y os lo pregunto como lega ingenuamente, si efectivamente es catalán con modalidades, o es una modalidad o varias modalidades de catalán, de la misma manera que el castellano pues no es el mismo el que hablamos aquí, que en Madrid, que en América Latina, que no deja de ser castellano, aunque evidentemente con muchas diferencias. Eso simplemente lo pregunto. A mí me daría exactamente lo mismo. Yo lo único que sí que quiero señalar es que cualquier ley que pretenda unificar bajo una etiqueta u otra, que me da lo mismo como cual sea la etiqueta lingüística que proceda, ¿no? Todo aquello que pretenda unificar lo que hace es cargarse la diversidad de patrimonio cultural que supuestamente pretende proteger. Eso para empezar, igual que hizo el Batúa con las distintas modalidades de euskera, o ha hecho Pompeu Fabra con las distintas hablas catalanas. Eso por un lado. Y luego por otro lado, sí que me gustaría decir que el castellano también es lengua propia, eso para empezar. O sea, que el castellano se habla en Aragón desde hace más de 500 años, que es absolutamente mayoritaria, que es una lengua universal, que las lenguas no tienen derechos, ni las aragonesas, ni las catalanas, ni el inglés, ni ninguna, que los derechos los tenemos los hablantes, y que para lo que tiene que servir las lenguas es para comunicarlos y sobre todo para transmitir conocimientos. Y en estos días de hoy yo querría introducir un punto también. Si se iban a dedicar 35 millones a la ley de lenguas, pues simplemente quiero decir que nos estamos cargando el programa de bilingüismo de inglés y alemán de esta comunidad autónoma, que es lo que en último extremo a nuestros hijos les va a dar de comer el día de mañana. Eso simplemente también, ya que hablamos de lenguas, creo que es importante que eso es patrimonio biográfico de la gente, ¿no? Educativo, y eso también hay que defenderlo, ¿no? Sí, además, y ahora contestando a Cristina, para contestar a Cristina, aquí lo que se trata es establecer un nuevo orden donde al final, una vez que está implantado el lengua como identidad, es decir, de una nación, ¿no? Supuestamente, pues a partir de allí, una vez que se consigue eso, se consigue dominar al público, ¿no? Como ha ocurrido en Cataluña. Dominar y bueno, y después excluir a todos aquellos que no están de acuerdo con esa filosofía, como vemos que está pasando en Cataluña. Excluir quiere decir que, bueno, pues es decir, habrá vencedores y habrá vencidos. Bueno, simplemente la aclaración. Yo te quería contestar a lo de si es del catalán. Yo tengo una cosa muy clara. ¿Qué era antes, Cataluña o la Corona de Aragón? Entonces, si en cierto momento prácticamente toda todo el territorio catalán pertenecía a la Corona de Aragón, ¿cómo nos pueden decir ahora que nosotros hablamos catalán? Yo, perdóname, Luis, pero... No, pero es que no es de lingüista, es algo que si no existía Cataluña no me pueden decir que el catalán es de aquí, ¿no? Porque no existía cuando aquí se supone que se hablaba aragonés antiguamente. Se supone, digo. O castellano, porque... Castellano fue algo que trajeron pues con las cortes. Porque, de todas maneras no me parece que sea el argumento, perdóname con todo el cariño también, y ya digo que a mí me da igual que sea catalán como que sea otra cosa, si me da lo mismo. Es que es algo que no pero dice yo creo todo que el ahí mundo. el análisis tendría que ser desapasionado y puramente científico, o sea, de la lingüística, ¿no? Y ya está, y de la filología. Y puramente pragmático también. Claro, sí, y ya está, y da igual cómo se llame, ¿qué más da? Es patrimonio de esas comunidades. Es que ¿sabes qué pasa? Que tenemos muchos problemas con el nombre. Porque, por ejemplo, en La Codoñera fue Chunta Aragonesista que quiso hacer una charla allí. Claro, dijeron, no, hacemos una charla sobre la ley de lenguas, y apareció todo el pueblo, los 360 habitantes, nos llamaron a nosotros, que fuimos a acompañarlo. Y el nombre era lo más importante, porque todo el mundo llevábamos el chapurreado. Y no le puedes decir a la gente que lo habla que no importa cómo se llame lo que hablan. Es que eso es un problema que tenemos bastante aquí en Zaragoza. Zonas, pero yo voy mucho a Caspe, lo de fuera, como habéis oído antes, y conozco perfectamente. Pero ese es un debate. Es como cuando has dicho, se preguntó en Fraga a la gente, creo que has dicho Fraga, ¿quién hablaba? No, todos hablaban fragantino. Bueno, a ver,
También si vas a Valencia y preguntas a los valencianos, pues también te dirán que hablan valenciano. Menos los del blog. Y filológicamente, pues es catalán con variaciones. Bueno, pero es que hay estudios, hay escritos más antiguos en valenciano que en catalán también. Por eso digo que ese debate es muy apasionado, pero es poco racional. O sea que deberíamos, yo por lo menos por mi parte quiero excluirlo, o sea, a mí me da igual cómo se llame, es patrimonio de la gente que vive allí y las distintas modalidades son las que hay que preservar, porque cualquier otra modalidad nueva impuesta, esa desde luego ya no será la propia y no será nada a defender, porque no será un patrimonio de verdad de la gente que hay allí. Y luego lo que me pareció, sobre todo, bueno, de todas las enmiendas que me han parecido, bueno, en fin, marcianas, o sea, tengo que decirlo así, porque la que más me ha llamado la atención y me ha horrorizado y he dicho, bueno, ya hago las maletas ya directamente, es una de Cha, donde dice que el 50% del currículo de todos los niños de la Comunidad Autónoma de Aragón, el 50% del contenido curricular tiene que darse en aragonés. Y en las zonas de habla catalana, bueno, de oriental, pues allí en catalán. Además, en catalán. Entonces digo, bueno, y entonces ya lo del inglés lo olvidamos, ¿no? Claro, o sea, entonces, pues que ahora estudien matemáticas en aragonés, que ya lo que nos faltaba. A ver, lo que no cabe la menor duda, Cristina, perdona, es que se ve palpablemente el abuso de poder de territorio que quieren asumir para mantener, pues quizá, o poder llegar a Estrasburgo para tener allí su propia independencia y conseguir grupo parlamentario, a lo mejor. Parlamentario independiente. Eso está claro. Cada día lo vemos más. De hecho, no solamente nos han arrebatado en ese aspecto Baleares, Valencia, sino también toda la parte del sur de Francia, que también están intentando por todos los medios, y quizás sea por el motivo que ha dicho antes Luismi, para conseguir ese número de personas para poder, si llegase a su fin lo de la independencia, poder tener grupo parlamentario propio allí, y para eso lo deben de exigir, me temo yo. Bueno, pero en Francia se hablan 19 idiomas, ¿eh? Sí, ya, pero bueno, pero... Lo que pasa es que Francia es jacobina. Pero o sea, vemos no que, ¿por qué motivo su territorio? Porque Cataluña es un territorio muy grande. A primeros del siglo, a través de Pompeu, pues se aprueba la gramática normalizada. Lógicamente es muy fácil expandir cuando hay algo que ya está aprobado y entrar dentro de otros territorios. Es muy fácil, es lógico, si ya la tengo, pues la traslado. ¿Qué ha pasado? Yo desde mi punto de vista, y siempre digo lo mismo, la pasta mueve montañas y tenemos que llegar desgraciadamente a lo mismo. Y de hecho ahí vemos que en Cataluña se están dando subvenciones bestiales cuando hay otras necesidades para fomentar eso, o fomentar su propia lengua. Pues es que hasta cierto punto es entendible, pero para las demás regiones no. Que lo tengan ellos, lo admito. Es igual que ha pasado con lo que decías tú, Cristina, que Baleares dentro del PP, entonces, y Valencia dentro del PP, la Comunidad Valenciana, ¿qué ha pasado ahí? Nosotros siempre hemos hablado lo mismo. Si estamos de acuerdo, como puede pasar aquí en Aragón, en crear esa modalidad o esa academia, si resulta que las personas que la van a gobernar esa academia son filólogos, como ha pasado en Valencia y en Baleares, que lo tenemos ahí, son filólogos, todos catalanes, pues a bodas me invitas, es lo que ha pasado. Yo por eso quiero... Y eso es lo que no entiendo yo. Yo quiero invitaros a la reflexión que supone aceptar la trampa saducea de unos institutos lingüísticos promovidos desde una administración donde va a haber unas mayorías de partidos que en nuestra nación nuestros políticos pintan bien poco. Somos satélites, en muchos de los casos nuestros partidos son satélites del Partido Nacional y de intereses que pueden ser foráneos a nuestra región. Y que yo entiendo que para una persona que ama su patrimonio lingüístico puede ser una tentación el tener estos recursos, pero yo lo que invito, ya que tenéis suficiente masa crítica de sociedad civil, a que seáis vosotros mismos los que generéis estas instituciones desde el ámbito privado. O sea, lo que nosotros, desde nuestro partido, lo que nosotros siempre hemos dicho es que la administración no es competente ni en cultura, ni en lengua,
ni en sexo, ni en ningún tipo de ámbito privado de la persona, que tiene que ser ella misma la que decida, la que elija y la que se autorregule con sus propias instituciones y Yo academias. creo que era suficiente con la Ley de Patrimonio Cultural de Aragón, que del 99, que ya recoge las modalidades lingüísticas minoritarias, ¿no?, en cuanto a hablantes de Aragón. O sea, una cosa es, pues eso, promover o facilitar, favorecer que desde los ámbitos locales, ¿no?, donde se hablen, donde haya hablantes, porque una lengua, si no tiene hablantes, apague y vámonos. Pues bueno, pues se pueda promover. Y otra cosa es imponer, que era lo que pretendían algunas de las enmiendas que hemos comentado, ¿no?, imponer unos usos que además es que son leyes abocadas al fracaso, y cuando tienen éxito prepárate, porque claro, después de 25 años, 30 años de educación nacionalista, pues ahora tenemos el problema que tenemos en Cataluña. En el País Vasco ya lo tuvimos, y como le salió mal el plan Ibarretxe y con la que está cayendo, pues yo creo que parece que de momento están contenidos, pero bueno, ahí está, ahí sigue latente. Entonces, claro, las lenguas utilizadas de esta manera sirven para eso y pierden todo el sentido para el que están hechas. Pero lo que estáis, ¿no?, diciendo, sobre todo cuando se van a destinar a una serie de recursos, no es solo lo que van a costar esos recursos, proporcionar esos recursos, sino además lo que vamos a dejar de ganar por no utilizar otros recursos, como por ejemplo cuando estáis diciendo que vamos a perder la posibilidad de unos bilingüismos, por ejemplo, en la educación en lenguas universales que puedan servir más a nuestros hijos, a nuestros alumnos. Y en ese sentido hay que ser muy consciente de que este tipo de políticas no solo cuestan dinero, sino que además detraen dinero futuro del que no, o sea, lo que gastas y lo que no ganas. Y no solo dinero, política y pública. Claro, y no solo dinero, sino esfuerzo de los profesionales, esfuerzo de las propias personas, de los alumnos. Y solamente hay que preguntarle a los televidentes que nos estén viendo ahora: ¿usted cuánto dinero invierte en que su hijo o usted mismo aprenda inglés, aprenda matemáticas, aprenda francés? Pero es que la esquizofrenia... ¿Y cuánto esfuerzo? Es decir, que en el fondo la rentabilidad para quien no es para el individuo, porque el individuo cuando tiene que elegir, elige otras cosas. La esquizofrenia, ¿no?, de este tipo de políticas, y en este sentido quiero ser un poco, pues hacer un poco de ficción, es por qué nos quedamos en el 1116, por ejemplo, que es cuando toma Zaragoza Alfonso I el Batallador y se pone... o sea, efectivamente ha habido una serie de lenguas que se pueden considerar derivadas de los romances que hay en los valles pirenaicos, pero es que en todo el Valle del Ebro en aquellos años se estaba hablando árabe. Y resulta que ahora en Zaragoza tenemos una gran población de árabes. Y tenemos árabes ilustres, tenemos a Ben Pace, tenemos al judío Ibn Hassal. O sea, ¿por qué no ponemos también la cooficialidad del árabe? Con el mismo argumento, en el mismo momento histórico. Desde luego, más del 5% de la población habla árabe en Aragón. Quiere decir que más que el 0,01% de la población que habla o se siente hablando catalán. Yo, Gunter, pienso que en la zona del Aragón Oriental representamos más del 0,01. No, pero me refiero a los que se consideran catalanoparlantes. Catalanoparlantes, cuidado. Hay que aclararlo, ¿no? Vale, porque los demás se representan en otras modalidades lingüísticas. Exacto. Bien, un poquito, digamos, llevando la situación a otro ámbito, que precisamente también es lo que hay que tratar esta noche, que es, bueno, pues el coste ya no solamente social que puede significar, que lo ha comentado Cristina, para las familias, la implantación del catalán, sino también el coste económico, que también lo has comentado tú, pero ya esta vez ya no solamente de lo que es la implantación de la lengua de Aragón, sino que lo que está ocurriendo en Cataluña en la actualidad, para que veamos y hagamos una comparación de lo que puede ocurrir en Aragón también. Lo hemos comentado antes de entrar aquí, os he comentado yo, bueno, pues que hay una serie de medidas, porque los catalanes están, pues ya Esquerra Republicana y CiU se han comprometido pues a trabajar precisamente juntos, ¿no?, para pues el 31 de diciembre de 2013 estar en condiciones, a partir de ese momento, de convocar una consulta de un acuerdo con un marco legal que ampare dentro del siguiente año, el año 2014, lo que vendría a ser pues lo que conocemos, pues eso, es decir, como un proceso secesionista de Cataluña con respecto al resto de España. Bien, esa consulta, que se realizará pues a Cataluña por parte de esos dos partidos que hacen mayoría parlamentaria en Cataluña,
Bueno, pues tiene una serie de cuestiones que hay que dilucidar, por ejemplo, ¿no? Tiene 6 puntos el acuerdo, concretamente. Por ejemplo, el primero sería la formulación de la declaración de soberanía del pueblo de Cataluña en el primer pleno extraordinario que se genere, es decir, en la 10ª legislatura. Después, aprobar la ley de consultas. Luego sería el abrir el proceso de negociación y diálogo con el Estado, dicen ellos español, para ejercer el derecho a decidir, ¿no? Y bueno, pues ya hacer ese referéndum y luego crear un Consejo Catalán para la Transición Nacional, para impulsar pues precisamente a través de esta coordinación y participación del asesoramiento del Gobierno de la Generalitat en relación con las actuaciones del proceso de consulta y transición nacional. Bueno, y una serie de otras cosas más que han llegado a acuerdos, y en eso se basa prácticamente el futuro gobierno en Cataluña. Bien, hay que decir además que, claro, al margen de todo esto, están por la labor, primero, de crear un banco, el Banco de Cataluña. ¿Qué quiere decir esto? Para que el público lo entienda. El Banco de Cataluña sería la primera posición para crear un instituto, como puede ser el Banco de España, que hiciera las veces y pudiera crear dinero catalán, ¿vale? Que emitirán su propia moneda, para ser exactos, ¿no? Eso sería el Banco de Cataluña. Pero no solamente eso, el Instituto de Estudios Fiscales se convertiría también, me parece, en algo así como el Ministerio de Finanzas, una cosa parecida. Su hacienda privada. Bueno, pues de alguna forma. Claro, sí, pero bueno. El tesoro. Algo así como el Tesoro, ¿no? Entonces, esto al final, pues, tiene unas repercusiones económicas, evidentemente, no solamente para los catalanes, que hay que decirlo, que para ellos van a ser los más sufridores, también para los aragoneses. No hay que olvidar, queridos telespectadores, que muchos de nuestros compatriotas aragoneses, en este caso, y españoles, tienen una segunda residencia en Cataluña. Lo siguiente que hay que decir es que, claro, si se dispone de una moneda distinta a la al euro, que es lo más probable, porque no se admitirá, como bien se ha dicho, a Cataluña separada de España como miembro de la Unión Europea, salvo que se apruebe a posteriori, lo cierto es que su vivienda ya no tendrá el mismo valor, tendrá que tributar además en Cataluña de distinta manera. Y es más, ya se ha establecido previamente, nada más empezar, que bueno, que los ciudadanos que tengan una vivienda, bueno, las viviendas vacías van a tributar más también. Quiere decir que si usted tiene una vivienda actualmente en Cataluña, sepa usted que va a tener que pagar mayores impuestos al gobierno catalán. Un impuesto nuevo, un impuesto nuevo. Es más, no solamente eso, el transporte que se realice del resto de España atravesando la frontera por Cataluña va a tener, sobre todo de gran tonelaje, va a tener que pagar una serie de tasas que vamos a tener que pagar entre todos los españoles, que va a repercutir en nuestra competitividad. Tasas que además, es decir, gracias a la mala voluntad de los gobernantes actuales, es decir, y anteriores, es decir, no se hizo el paso por los Pirineos directamente por Aragón. Quiere decir que vamos a empezar a enumerar, porque yo creo que el público lo sepa, una serie de consecuencias económicas que va a tener esa posible, primero, ese posible pacto, o ese pacto que ya existe, ya no es posible, ya es pacto, de gobernabilidad en Cataluña, y luego vamos a analizar las consecuencias futuras también, evidentemente, de lo que vendría a ser el secesionismo catalán. Porque no hay que olvidar que quienes viven, los aragoneses, quienes vivís, por si alguno está viendo este programa, en el Aragón Oriental, en nuestra parte aragonesa, ¿no?, donde se hablan esas modalidades lingüísticas que hemos comentado actualmente, que son muchas y variadas y proceden de romance, bueno, pues allí existe una vinculación con Cataluña, afortunadamente, porque consideramos que es lo normal, pero desde el momento en que se restrinja el paso directamente hacia Cataluña, porque abriremos una frontera, tendremos que pasar al otro lado de la frontera con pasaporte, probablemente tengamos también que sacar visado para entrar a Cataluña, probablemente, lo más probable. Las transacciones tendrán un coste, es decir, no será fácil llevar productos de un lado a otro porque tienen un coste, bueno, pues el coste de conversión de la moneda ya simplemente es un coste, y muchos otros costes más adicionales que, bueno, pues que harán que la situación sea mucho más precaria. Pero hay que decir que, es decir, no solamente quienes se van a perjudicar son los catalanes,
sino también los aragoneses. Y esto no lo están diciendo ahora en Cataluña, en Aragón, nuestros gobernantes, aquellos mismos, mejor dicho, la oposición, aquellos del Partido Socialista, aquellos de Izquierda Unida y aquellos de Junta Aragonesista, que están proponiendo en la actualidad la ley de lenguas en el propio Aragón. Bueno, iniciamos el debate sobre este tema, si os parece. Bueno, yo sí que me gustaría matizar que en cuanto al tema del seccionismo de Cataluña, nos encontramos en unos momentos, que ya lo ha dicho el gobierno a nivel nacional, y sobre todo Rajoy lo ha dicho muchas veces, y yo vuelvo a insistir lo mismo, en estos momentos, tanto para una cosa como para otra, dadas las circunstancias que nos caen en España, y ahora formamos todos la unidad, pues yo pienso que debe haber unidad máxime y deberíamos de huir inicialmente de todo ese secesionismo, hacer esas consultas, que por supuesto que ya se han puesto de acuerdo y lo van a hacer, porque entendemos que a nivel nacional, no solamente para Aragón, yo creo que va a ser un perjuicio muy grande si efectivamente se llevase a cabo, se consintiese, porque yo creo que también a nivel nacional deben de tener una cierta disposición para decir si es correcto o no es correcto lo que se va a hacer. De hecho, perdón que interrumpa, esta consulta no se puede hacer bajo nuestra Constitución. Efectivamente. Existe una serie de artículos, el artículo 30 de la Constitución, donde dice que todos los españoles tienen derecho y el deber de defender España. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente, que independientemente que exista un ejército que pueda tomar partido en esta situación, porque el jefe máximo del ejército es el rey, ¿no? Llegado el caso, si es que no hay otro poder, lo haría con el legítimo derecho amparado en nuestra Constitución, pero lo puede hacer absolutamente cualquier persona en defensa de la unidad de España, porque esto está amparado por nuestra propia Constitución y está amparado por nuestras leyes. La integridad territorial de España está amparado por la Constitución, quien asigna además a las Fuerzas Armadas un puesto, un pilar esencial para impedir cualquier tipo de, digamos, de vertiente secesionista de España. Y no solamente, esto está establecido está en la Constitución y está a través de una ley orgánica del 5 de diciembre de 2005, perdón, de 17 de noviembre de 2005, sobre la ley orgánica de defensa nacional. Quiere decir que esto está aquí. Es decir, quien quiera hacer oídos sordos lo puede hacer, pero como no cambiemos la Constitución, como no deroguemos la ley, cualquiera estaría capacitado y tendría el deber, no voy a decir la obligación, pero sí el deber, cualquiera podría ejercer el derecho de defender su territorio. Esto así de simple. Yo quiero decirlo, que quede claro, que esto es así, esto es la ley. Ahora, sí, podemos incumplirla, está claro, es decir, la ley está aquí, pero como muchas veces se incumple. Lo que creo es que el problema más grave es que no todos los catalanes quieren ser independientes. O sea, hay muchos catalanes que se sienten españoles y esa gente va a ser extranjera en su propio país. O sea, no van a tener patria. O sea, van a salir de allí a España, que se sienten españoles, como un extranjero. Yo entiendo que muchas instituciones pueden evolucionar. Desde luego las instituciones pueden evolucionar y los territorios pueden evolucionar y al final pues puede haber una separación poco traumática. Pero en este caso es un cambio institucional obligado de alguna manera por una ideología nacionalista, que esa es la diferencia. O sea, si esto fuese una situación normal, igual a lo mejor hasta llegaríamos a entendernos, ¿no? Claro. Es decir, la diferencia está en la forma. Bueno, no sé, yo es que, claro, de aquellos polvos estos lodos, ¿no? Es que esto ha tenido una evolución de 30 años y tan responsable es el PP como el PSOE, porque yo creo que precisamente los menos responsables, entre comillas, menos responsables, culposos, son los nacionalistas, porque es que un lobo come ovejas y no se le puede pedir que coma tomates, y los nacionalistas son lo que son, y lo que no tiene perdón de Dios, en fin, aunque no sea creyente, es que el PP y el PSOE durante 30 años, teniendo mayoría en muchos casos, teniendo mayoría, o pudiendo constituir una mayoría parlamentaria amplísima en cualquiera de las legislaturas entre los dos, ha habido 3 asuntos que no han querido tocar y que ha permitido que a más le hayan crecido los enanos, como le ha crecido Esquerra Republicana, que en el País Vasco haya crecido Bildu, que ahora el BNG, pues porque está como está, pero déjalo que se recupere, en fin, o sea, y que hayan crecido estos extremos. Y entonces ahora que llegamos al extremo, ahora nos asustamos, ¿no? Miren ustedes, durante 30 años ustedes primero hicieron una transición
donde no cerraron el modelo de Estado, eso para empezar. Entonces aquí quedó esto, que bueno, pues todo el mundo ha ido tirando de la manta, luego ya para colmo llegó Zapatero y en los estatutos de segunda generación pues ya terminó de abrir el pastel, perdón, pero ya venía de atrás. Por otro lado, pactaron ya en tiempos de la UCD una ley electoral que es preconstitucional, o sea, en su base, una ley electoral para turnarse entre ellos, porque les confiere las mayorías amplias, y entonces luego les dieron la guinda al PNV y a CiU, a los nacionalistas, perdón, para utilizarlos de comodín, y luego el pacto fiscal, porque os recuerdo que este asunto empezó por el pacto fiscal, más empezó con la martingala perdón, del pacto fiscal. El pacto fiscal es algo que el PP y el PSOE han defendido y siguen defendiendo en Navarra y en el País Vasco. Es decir, que esos privilegios fiscales que tienen dos comunidades autónomas por razones históricas, que es que me da igual la historia, que es que ya se ha pasado, que es que se ha acabado, que ahora tiene que ser de aquí para adelante, no puede ser pensando en los derechos medievales. Pues claro, pues entonces llegan los catalanes y dicen, pues yo también quiero, pues claro, y con razón, yo también quiero, y por qué no, y Aragón también, y Andalucía también, y por qué no, pues ¿sabes por qué no? Porque la suma de la aplicación de los privilegios fiscales a toda España da un 146% del PIB, necesitamos España y media para darles los mismos privilegios a todos, por lo tanto lo que tenían que haber hecho era suprimirlos. Entonces esto se está ocultando en el fondo para esconder una situación política por un lado de Cataluña a la que hemos llegado gracias a 30 años de educación nacionalista, educación incluyendo la lengua y todo lo demás, y la historia entera, y el Ebro ese que no se sabe dónde nace, y aunque termina en Tortosa, ¿no? Pero nace y vete a saber allá en los confines del mundo, que ni siquiera lo ponen los textos, o sea, ese tipo de educación, pero también para ocultar el declive de Cataluña. Cataluña hace 8 años era el 21% del PIB español, ahora es el 17% y dentro de nada va a ser el 12%. Y eso es lo que también están intentando ocultar con esta especie de huida hacia adelante, ¿no? Si me permites, además, Cristina, es que ya no soy tan benévolo con los partidos mayoritarios al respecto de lo que ha ocurrido con este país y sobre todo con las tensiones nacionalistas que ha habido. O sea, uno empieza a entender por qué una banda terrorista como ETA no ha seguido la suerte de muchas otras análogas en el resto de Europa, como la Wehrmacht y todas estas, cuando descubre que realmente han sido instrumentos para otorgar competencias no solo en el País Vasco, sino en Murcia, en Valencia, en Andalucía. Cualquier cacique andaluz, con la cesión de competencias que se daba al País Vasco y a Cataluña, sabía que más adelante esas iban a ser suyas. O sea, ha convenido muy lucrativamente a todos, y ahora lo estamos viendo por el terrible expolio al que nos estamos enfrentando, que existieran ese tipo de tensiones nacionalistas por parte de los caciques y los intereses locales de toda España. Y esto, los españoles tienen que empezar a ser conscientes de ello y tienen que empezar a ser responsables de que los impuestos que están pagando, por ejemplo, yo cuando echo gasolina o cuando doy el gas o la luz, si las empresas que me los proveen están situadas en Barcelona, esos impuestos en el País Vasco, si se consigue un pacto fiscal, se los van a quedar, y son impuestos que he pagado yo, que necesito para mis carreteras y para mis hospitales. Que por cierto, perdón que te interrumpa, también van a subir los impuestos a las centrales de energía en Cataluña, con lo cual eso va a repercutir en el resto de España. No, pero lógicamente... Garoña acaban de cerrar. Bueno, pero lógicamente lo que quiero decir es que los catalanes tienen un bombardeo de expolio fiscal que les hacen creer que son seres de la luz, supertrabajadores, que son suizos, que están cotizando un montón y trabajando un montón por el resto de España, cuando les atribuyen impuestos que no han pagado ellos. Y el resto de España tenemos que ser conscientes de que nos estamos enfrentando a un expolio de nuestros recursos, cuando en esos territorios se está pidiendo que esos recursos se queden allí. Y no tiene sentido porque ya han sido muy favorecidas además estas comunidades a lo largo de los regímenes anteriores por parte de la propia administración española. Y desde el punto de vista incluso aragonés, y yo he hecho mucho de menos una crítica constructiva dentro de nuestra comunidad, hay que entender que nuestro camino para conseguir mejores recursos en Aragón no pasa por ser un nacionalista aragonés, sino pasa por terminar con estos privilegios de nuestro entorno.
porque nunca se va a hacer una travesía central por el Pirineo mientras existan las mayorías políticas que existen en el Parlamento español. No en el Parlamento catalán o el vasco, en el Parlamento español. Ni se van a hacer las obras hidráulicas que desde tiempos de Joaquín Costa se llevan reclamando para nuestra comunidad. O sea, no en vano, y vosotros que vivís cerca de Lérida lo veréis, cómo los canales empiezan pasada prácticamente la frontera. O sea, desde un punto de vista político, ¿a qué nacionalista catalán le va a interesar que toda esa riqueza se expanda al resto del Valle del Ebro? No se va a hacer desde un planteamiento de comunidades autónomas. Tenemos que, creo yo, esa es mi postura, por lo menos yo lo creo así, desde un punto de vista aragonés, ser y exigir el fin de los privilegios y no buscar los nuestros propios. Y eso es una de esto. Luego, aparte, he hecho falta de imaginación en el sentido de que creo que los nacionalistas aragoneses pierden una oportunidad de oro si el nacionalismo catalán está reivindicando su legitimidad en los antiguos condados catalanes, pues que existiera una resolución del Parlamento aragonés pidiendo que la bandera de la Cataluña no fuera la aragonesa de cuatribarrada, sino que buscaran la bandera de la cruz dorada del condado catalán y que pusen su propia bandera. Y en ese sentido, y racionalizando recursos, yo hasta podría ver, no, ríete si quieres, pero creo que como toque de atención político podría tener hasta su cierta gracia. Y ¿por qué no? Una racionalización de las autonomías españolas pues podría pasar por la agrupación de Baleares, de Valencia, de Aragón y de las provincias catalanas, menos Barcelona, en una única provincia que sí que se llamara Antigua Corona de Aragón o Aragón, y que Barcelona tuviera su propia comunidad autónoma como tiene Madrid ahora. Este tipo de iniciativas, que pueden ser muy peregrinas, sí que pueden centrar el debate hacia lo que realmente históricamente ha sido esta comunidad, y ahí sí que veo, como dice un amigo mío, no un baturrismo provinciano de Zaragoza, sino un aragonesismo. O sea, y yo no soy nacionalista aragonés, o sea, y quiero dejar claro esto porque son posturas que a mí me rechinan, pero como dice mi amigo, todos los baturros son aragoneses, pero no todos los aragoneses somos baturros. Y en ese sentido dejo ahí la iniciativa y la imaginación para gente que desarrolle unas ideas políticas que no son las mías. Claro. Bueno, a propósito de lo que decías de las ventajas y tal, y de las consecuencias, ¿no?, del establecimiento de fronteras, quizá sepáis ya que Europa ha rechazado la financiación del corredor del Mediterráneo, precisamente porque no añade nada de valor estratégico. O sea, porque añadiría mucho más la travesía central, y entonces Europa ya ha rechazado la travesía mediterránea. Es que Cataluña se ha negado a apoyar la travesía central, que es la interesante para toda España. Claro, que es la que para interesa toda España y para Aragón. Realmente y para España entera, ¿no? Sobre todo después de lo que estamos viendo, yo creo que el proyecto de la travesía a través de Cataluña debería estar ya prácticamente olvidado por el gobierno central. Yo no sé si lo olvidarán, yo me imagino que no, me parece a mí que la política no va por ahí. Quiere decir que el señor Rajoy seguirá conversando en los pasillos con los nacionalistas, como lo ha hecho hoy mismo, ¿no? Y seguramente que llegará a muchos acuerdos. Mientras ellos no cambien la ley electoral, mientras ellos decidan pues que el dinero de todos los españoles va a ir directamente a parar a los nacionalistas y que van a seguir contribuyendo al nacionalismo y a ese espíritu nacionalista, nosotros no tenemos nada que decir, es decir, estamos simplemente abandonados. Ahora, que si demuestran lo contrario, si demuestran que realmente, es decir, aquí se ha acabado, que yo todavía no lo he visto, realmente no lo he visto, es decir, pues entonces podemos hablar de otra cosa y le daremos las felicitaciones y felicitaremos que esto se haya acabado. Pero de momento, durante esos 30 años, como dice Cristina, esto ha continuado, y ha continuado no solamente por el Partido Popular, que tuvo mayoría, recordemos, con el señor Aznar, y el señor Aznar, que ahora que está criticando también la situación, pues pudo haberlo frenado en su momento y no lo hizo, y fue también el Partido Socialista el que tuvo la oportunidad y tampoco lo hizo. Por lo tanto, seamos serios, ¿no? Es decir, aquí quienes perdemos somos los ciudadanos. Y hay que decir que ahora que estamos hablando de las ventajas y las no ventajas de Aragón y no solamente de Cataluña, hay que decir también que, por ejemplo, desde el punto de vista del comercio exterior, cada vez Cataluña se está quedando, digamos, apartado del comercio internacional. O sea, los distintos países están huyendo de lo que vendría a ser Cataluña como posición estratégica dentro de España para poder realizar tanto inversiones como exportaciones. El grupo Coca-Cola ha anunciado que seguramente se va de... Y es que muchas empresas
Están entre la espada y la pared. Si se ha pedido a las empresas que se signifiquen, y sinceramente, una de las ventajas, y esto hay que decir, de la situación actual que está viviendo Cataluña, es que los aragoneses deberíamos empezar a otorgar ventajas empresas. A las empresas catalanas, pues para de alguna manera darles salida a su producción. A bajar impuestos. Exactamente, impuestos, esa es la labor que tendría que hacer el Partido Popular en Aragón. Abrir las puertas a las empresas catalanas que se quieran venir a Aragón. Y sobre todo en toda la zona limítrofe, en donde pues si quieren pueden seguir comercializando con Cataluña, si quieren. Claro, sobre todo teniendo en cuenta además que tenemos también alrededor comunidades autónomas como es Navarra, por ejemplo, que también por la proximidad geográfica, o sea, si te pones a trasladar una empresa, igual te da 100 metros más, 100 kilómetros aquí que allá, si hay buenas vías de comunicación, que tiene muchas ventajas, que además es que han sido declaradas algunas veces en Europa como contrarias al principio de igualdad, y España ha pagado multas, o sea, todos nosotros hemos pagado multas por mantener legislaciones en las comunidades autónomas que favorecen la desigualdad. Esta mañana precisamente oía hablar al representante un representante de empresarios catalanes, y decía, si nosotros lo que queremos es unidad de mercado, cuantas menos diferencias mejor. Pero eso ocurre no solo entre comunidades autónomas, es que ocurre en Aragón, en las comarcas. Sí. Es que un día un importante empresario de esta comunidad autónoma me decía, es que si yo voy a poner una nave industrial entre dos comarcas, tengo que pensar dónde pongo la chimenea, porque es que en una comarca la legislación es una y en otra es otra. Es que es alucinante, es que estamos cargando nosotros mismos. Román, y además es que con esto te quiero decir, y a todos, encima Cataluña está queriendo imponer una tasa también, un impuesto al ahorro. Eso sí que es tirar. Bueno, ojo, eso sí ojo, para que genere consumo. Ojo, cuidadín, que yo eso se lo he oído a Montoro, y antes de a Montoro se lo he oído aquí a Lambar, y es más, y la Junta, por ejemplo, bueno, y eso aquí las Cortes, por lo visto, se manifestaron en contra, y la Junta quiso que se incluyera. Lo digo porque lo he leído hoy precisamente. Cuando pones trabas de la ley de lenguas, me he encontrado que la Junta dijo, no, pues es que esto ha sido en contra de lo que nosotros queríamos. Que ojo, que es terrible, o sea, que a la señora María, que ha ahorrado toda su vida 15.000 euros fregando escaleras y los tiene ahí en el banco, que ahora le pongan una tasa, es que ya sabes dónde va a ir el dinero, ¿no? Va debajo el ladrillo y se ha acabado. Sí. No, además de todo esto, las repercusiones económicas que tendría todo esto si se implantara en el resto de España serían totalmente graves. Es decir, ya no son graves por los impuestos tan altos que estamos con los ahorros, ¿no?, que tienen los ahorros, para que encima se le ve muchísimo más. Bueno, y no tenemos más tiempo, yo os agradezco que hayáis venido aquí. Vamos a dejar siempre un minuto para que nos dirijamos al público zaragozano y aragonés. Yo estoy seguro que en el resto de España, porque después nos ven por internet, estamos en criterioliberal.com, y a través del canal Criterio Liberal, pues las emisiones se van colgando con cierto retraso, pero bueno, están allí. Empezamos con nuestros contertulios para que así al final podáis vosotros lanzar el mensaje. Yo voy a ser breve, y además para que puedan participar ellos más. Yo simplemente quiero hacer notar a la gente, como antes ha puntualizado Cristina, de que no son entes ajenos o extraparlamentarios, sino que son el propio Partido Popular el que está poniendo trabas en otras comunidades, y no es... sería raro que lo hiciera aquí en Aragón, a que los niños estudien en sus lenguas maternas. No es el Partido Socialista, o sea, no es un partido parlamentario el que está pidiendo que se subvencionen las películas catalanas en lengua catalana, o que sea cooficial el catalán en el territorio de Aragón. O sea, que tengan los ciudadanos el punto de mira puesto en sus representantes locales, y que les exijan para que este tipo de desmanes tengan una reacción por parte de sus propios votantes, que yo estoy seguro de que muchos votantes, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, son contrarios a este tipo de políticas, y que Rudy tenía que haber cumplido su promesa de derogar la ley y no hacer con otras denominaciones una ley que a la larga, cuando consiga el poder este otro tipo de ideologías, pues van a volver a ir hacia lo mismo, hacia un sistema de pérdida de riqueza y de libertades para todos los ciudadanos. Gracias, Román. Cristina.
Pues yo le diría a la gente que en estos tiempos de crisis, donde cada vez tenemos todos menos recursos y más necesidades y más problemas para tirar adelante, tenemos dos soluciones: o tirar por la vía de la emoción, de lo sentimental, de lo irracional, y acabar en los nacionalfascismos, me da igual si son de la comunidad autónoma que al estilo alemán, que es un peligro que está ahí, absolutamente real. O podemos optar por la vía racional de decir, bueno, ¿y yo qué necesito para mí y mis hijos? Y entonces exigir a nuestros políticos aquello que para lo que realmente está hecha la administración, para dar servicio al ciudadano y no para montarse tingladillos y tenderetes. Y entonces que exijamos una buena sanidad, una buena educación, una buena formación para nuestros hijos, que incluyan idiomas internacionales, lo que no excluye valorar el patrimonio histórico y cultural que podamos tener. Pero la gente tiene que mirar para adelante, y la historia está muy bien, pero ya se ha pasado. Y ahora el futuro que viene es muy duro, y a la gente lo que hay que darle es herramientas para sobrevivir y para vivir en este mundo tan difícil que nos ha tocado. Así que no se dejen llevar por lo sentimental, por lo emocional, y que actúen con racionalidad, exigiendo también racionalidad en las decisiones políticas. Muchas gracias, Cristina. Luis Miguel López, de la plataforma No Hablamos Catalán, presidente. Pues yo lo que quería decir es que la gente debería informarse más de lo que ocurre, sobre todo con las lenguas, y con cualquier tema político, porque la mayoría de la gente no se informa y luego nos toca salir a protestar de malas maneras. Si estuviéramos bien informados y supiéramos lo que nos hacen, que muchas veces no sabemos ni las leyes que sacan ni qué es lo que ocurre, podríamos pedirles a nuestros políticos tranquilamente muchas cosas, porque ahora tenemos muchos medios, tenemos todos Facebook, hay muchos medios para poder, muchas formas para informarte y para poder pedirle a los políticos que hagan lo que deben de hacer, o para lo que les hemos votado, porque a veces digo, si yo no te he votado para que hagas esto, no te hemos votado para que nos complique la existencia, de esta manera. Y es justo al revés. Entonces, si estamos bien informados, tendremos más salidas, más medios para hacer cumplir eso que los políticos nos han prometido y luego no ocurre. Muchas gracias, Luis Mí, de la plataforma No Hablamos Catalán. Don Luis Gascón, del presidente FACAO, de la Federación de Asociaciones Culturales de la Aragón Oriental. Bueno, pues yo lo que sí pediría en todos los sentidos, y ya lo he dicho al principio y lo voy a reiterar ahora, felicitar y agradecer al Gobierno de Aragón la labor que está desarrollando en estos momentos, sobre todo el equipo de gobierno, y que continúe con la ley de lenguas que está llevando en estos momentos, pero también le pediría que hiciese una difusión por distintas cadenas y distintos medios que los hay para poder llegar al ciudadano, sobre todo de Aragón, para saber en qué consiste y por qué se lleva a cabo esta ley. ¿Y usted cree que está fallando la comunicación, entonces? Vamos a ver, lo que sí está claro es que hay muchos ciudadanos de Aragón, y sobre todo de nuestra zona oriental, que todavía no se creen que nos van o nos querían imponer la cooficialidad del catalán en todo el territorio. No se lo creen porque no están bien informados. Entonces sí que me gustaría pues que hubiese una difusión en ese sentido. Y luego, pues pedir a todo, sobre todo al Gobierno de Aragón, incluso a nivel nacional, una unidad solemne en los momentos que corren en todos los aspectos. Tal como decía Cristina, el mantener OTENGUAS, educación, asistencia sanitaria, etcétera, etcétera, pues yo creo que es una labor que están llevando a cabo y que hay que reconocer que, a las circunstancias que nos encontramos en estos momentos, pues hay que hacer unos ajustes. Muy bien. Y claro, eso, nos guste o no nos guste, para el que está en el poder, pues es muy duro, pero tenemos que pasar por ello para salir adelante, si no nos vamos a quedar ahí en la estacada. Muy bien, Luis Gascón, de presidente de FACAO. Simplemente, queridos telespectadores, comentar que, bueno, pues efectivamente tenemos mecanismos que pueden evitar, es decir, los problemas que estamos teniendo. Tenemos mecanismos que podían haber evitado lo que ocurre en Cataluña, y aquí en Aragón los tenemos. Es decir, el principal mecanismo, yo creo que al margen de todas las cuestiones legales, por ejemplo, que impedirían este secesionismo catalán, porque son las leyes las que finalmente las que tenemos que respetar, y por lo tanto quien tiene que hacer valer esas leyes son los jueces, ¿no? Y bueno, pues y nosotros todos los ciudadanos, evidentemente también.
Pero independientemente de todo esto que vendría a ser las leyes, siempre está la posibilidad de los ciudadanos de poder elegir a sus gobernantes, es decir, a quienes realmente estén haciendo la labor como corresponde. Y para ello, pues como dicen mis contertulios y mis invitados, lo que hay que hacer es conocer qué tipo de actividad política están realizando, si esa actividad política nos está perjudicando o nos está beneficiando, y hasta qué punto pues podemos o no votarles en función de que ellos cumplan con su deber, que es precisamente, entre otras cosas, no liarnos más, no meternos en más problemas de los que ya tenemos, que ya bastante tenemos problemas con nuestra situación económica para que encima vengan a implantarnos lenguas extrañas de España, pero extrañas para Aragón, me refiero, y que encima tengamos que pagarlas entre todos.